Buenos días, bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de Manuel Araya y tiene como título Beneficios versus Bienestar, una mirada desde la salud. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido y de ser posible vea el webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección chat. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la sección. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección entrevistas y contenidos dentro de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a Expo Capital Humano en esta edición virtual del 2022. Me presento, mi nombre es Manuel Araya, soy psicólogo, actualmente me desempeño como psicólogo responsable técnico o director técnico de la empresa SciAlive. Es una empresa de salud mental online, nacimos en Brasil, sin embargo estamos expandiéndonos hacia el resto de Latinoamérica de habla hispana. Me toca en ese sentido ser el responsable de cuidar el área de calidad, de lo técnico y de lo ético, sobre todo de la praxis de los psicólogos y psicólogas que están en nuestra plataforma. Por lo mismo, he dedicado gran parte de mi tiempo a estar muy pendiente del fenómeno de la psicología y la psicoterapia dentro de las organizaciones y del mundo laboral. Es ahí que nace el interés de poder tener esta conversación con ustedes acerca de beneficios versus bienestar, o bienestar versus beneficios, con una mirada desde la salud, y tal vez más específico desde la salud mental. Así que les invito a que que podamos tener esta conversación. Digo conversación, si bien no van a tener los micrófonos habilitados, pero sí van a poder hacer las preguntas y los comentarios que tengan a través del chat. Eh, Les invito a que podamos, como les decía, compartir reflexiones y miradas en torno a este tema que hoy día nos convoca. Sin más, comencemos entonces esta presentación. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Voy a suponer que se está viendo, entonces vamos adelante. Esta, como les decía, este webinar tiene como título Beneficios versus Bienestar, una mirada desde la salud mental propiamente tal. Y bien, me imagino que todos y todas quienes estamos aquí reunidos, que estamos presenciando esta conversación, tenemos alguna actividad o alguna inclinación que nos hace estar muy cerca del mundo del trabajo, ¿no? Sea porque somos agentes activos y reflexivos en torno a él, al trabajo, o también por el hecho de que haciéndolo, nosotros y nosotras también somos trabajadores, ¿no? También somos parte activa de este mundo que nos dedicamos a estudiar y reflexionar. Entonces, de cierta manera y de forma paradójica, nos volvemos nosotros y nosotras nuestro propio sujeto de interés. Es importante esto porque muchas veces quien se dedica a estudiar o reflexionar en torno a algo es como que se distanciara, ¿no?, del objeto o del sujeto de estudio. Sin embargo, aquí somos nosotros mismos. Estando aquí, de hecho, me imagino que estamos trabajando, ¿no? Por lo mismo nos volvemos este propio sujeto de estudio, como les decía anteriormente. Y hablar del mundo del trabajo, y específicamente de los recursos humanos, entre comillas, es sumamente complejo porque debido a la complejidad, valga la redundancia, que adquiere este concepto con la palabra humano. ¿Mm? Em, no es de mi interés acá dar una cátedra filosófica al respecto de qué es el humano, qué es la vida humana. Sin embargo, yo les invito a que podamos ir más allá hoy día, en la profundidad del término, para salir de discursos reduccionistas, ¿no?, que nos hacen caer en la tentación de acotar lo humano, entre comillas, a un simple constructo productivo, analizable o ponderable solo desde el mundo de la productividad o desde el mundo de lo económico. Em, Salgamos de esa vereda, que no deja de ser importante, ¿eh?,
pero salgamos del reduccionismo y vamos hacia algo un poco más amplio, ¿sí? Abarquemos un poco más para que podamos conversar esta vez, tal como dice el slide, acerca de humanizar el recurso y no de, entre comillas, recursar al humano, ¿sí? Muchas veces caemos en estas tentaciones reduccionistas, acotacionistas, que no nos permiten ver más allá. ¿M? Y muchas veces el árbol nos tapa el bosque. Los últimos acontecimientos globales, ¿no? Las guerras, las crisis económicas, la pandemia del COVID-19 nos pusieron en un escenario altamente complejo. Pues ahora se nos revelan una serie de realidades que permanecieron veladas durante mucho tiempo. Y una de ellas es la crisis de salud mental que tenemos, que manejamos en nuestras poblaciones. Em, Afecta a personas del mundo entero y nuestra América Latina en específico. Es un dolor para nosotros en América Latina. Nosotros acá en Chile, yo de hecho no les dije los saludos desde Santiago de Chile, tenemos hoy día un gran debate en torno a la salud mental, al rol del Estado, por ejemplo, en la salud mental de, de nuestras personas, de las personas que el Estado protege, o de los componentes del Estado. ¿Quién se tiene que hacer cargo? ¿Cuánto dinero tenemos que invertir en la salud mental de la gente? ¿Cuán importante es? ¿Mm? Y eso no deja de lado nuestra realidad organizacional o laboral. Em, y refiriéndonos específicamente al impacto que esto puede tener en la productividad, ¿eh? Y la economía del mundo, esto no es muy auspicioso. Tal como dicen acá está este slide que tenemos, algunos datitos que a veces sirven un poco para espantarnos, pero ahí están, es la realidad. Nosotros ya hace años nos enfrentábamos a cifras que eran realmente alarmantes en materias de salud mental. Y sin todavía visualizar la pandemia, la OMS señalaba ya que el año 2019, por ejemplo, más de 250 millones de personas padecían depresión, una de las principales causas de discapacidad, que en conjunto con la ansiedad y otros cuadros mentales, podían llegar a impactar a la economía incluso en $1 billón anualmente, como pérdidas de productividad. Esto con datos del 2019. Si ponemos el foco en las organizaciones, estudios señalan que 1 de cada 5 trabajadores posee algún tipo de trastorno psicológico. 1 de cada 5. El que puede llevar a un deterioro claramente de la calidad de vida y de la capacidad funcional que tienen las personas, quienes lo padecen, ¿no? Por tanto, pensar en entornos laborales saludables juega un rol crucial, dado el impacto, ¿no?, que tienen en la salud mental de las personas. Dicho esto, como telón de fondo, si se quiere, em, vamos a este conceptito, el wellness, ¿no? El bienestar, se ha traducido como bienestar, que toca muy de cerca la realidad organizacional y de los recursos humanos, como hablábamos anteriormente, hoy en día, ¿no? Es una palabra que se ha abierto mucha cancha en el ámbito del estudio, sea académico, o en el ámbito práctico en los ambientes organizacionales y del recurso humano. Em, el wellness, sin embargo, es una revolución, como puse ahí, proveniente conceptualmente desde la salud. Y si queremos hablar de él, tenemos que remontarnos a un concepto que nace en los años 50. Esto no es nuevo. Muchas veces nosotros pensamos que los anglicismos son nuevos conceptos que surgen en los momentos contemporáneos. Sin embargo, tenemos que ir a los años 50 para remontarnos a esto propiamente tal. Allá, en esos años, un teórico, un estadístico, Albert Dunn, era un estadístico estadounidense, ahí lo tenemos, es el considerado el padre del Wellness Movement. Y en los años 50 Dunn desarrolló esta idea del bienestar, entendiendo que el bienestar humano tenía que ir más allá de lo que hasta ese momento era la idea hegemónica, ¿no?, de bienestar, ¿no?, que era bienestar igual
ausencia de malestar, ¿no? Como salud era ausencia de enfermedad. Tomemos en cuenta que venimos de un modelo teórico de salud eh, posguerras, de un modelo teórico de salud mental post-psicoanálisis. Entonces, todo era estudiado a partir de la patología, de lo mal que estaban las personas. Por lo tanto, salud era ausencia de mal, ¿sí? Sin embargo, y a partir de ahí, la psicología positiva nos señalan que el wellness o el bienestar manifiestan otra cosita, que no es solo ausencia de mal, sino preponderancia de bien. ¿Sí? Por lo tanto, es algo que engloba mucho más que pequeñas cositas donde podemos estar sufriendo en términos de salud mental. Así el concepto hacía referencia que tenía que incluir, además del correcto funcionamiento del organismo, ¿no? La capacidad para optar a distintas vías de autorrealización. Y este modo, ¿no? El wellness del que hablaba Dant, puede ser entendido aquí, con esta definición, como la dinámica, y importante tener esto como claro, como un marco referencial, marco teórico, dinámica y estilo de vida mediante la cual el potencial humano es llevado a su máximo en las esferas de lo físico, lo mental y lo espiritual. El potencial humano llevado al máximo, ¿sí? En todas esas dimensiones. Ahora bien, la teoría del wellness acepta entonces de esta manera la existencia de una dimensión mental o espiritual, dependiendo de cómo quiere estudiarse claramente. Pero comprendamos también espiritual como la realidad mental, ¿no? Entendámoslo eh, desde la realidad griega, greco-romana, ¿no? Que esta idea de que la mente era el alma del cuerpo, ¿no? No vamos a ir a matrices religiosas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces acepta esta realidad como parte del bienestar. Entonces, hablar del bienestar es hablar de la complejidad de la vida humana, en cuanto a que esta la componen distintas dimensiones, ¿no? El ser humano, si bien es una suma de sus partes, es más que eso, ¿no? Sinérgicamente el ser humano es más que la suma de sus partes. Es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, vamos a pasar a esta discusión en torno a los beneficios, muchas veces concebimos que atacando, entre comillas, atacando distintas partecitas, bien, tenemos un todo. Sin embargo, el ser humano como tal, el trabajador como ser humano, siempre traspasa eso porque es una estructura sinérgica mayor, más grande, abarca más. Mm, es interesante la eterna reflexión antropológica, filosófica y hasta teológica, ¿no? De el cuerpo y del alma, ¿no? Y cómo esta misma nos arrastra hacia lo que hoy nos convoca, que es hablar del bienestar de las personas. El bienestar, así, es un constructo que se sustenta en la idea de un ser humano dimensional, afectable, influenciable, vulnerable y por lo tanto variable. Eh, el ser humano es complejo, cambia, varía. ¿Sí? Es una obviedad lo que estoy diciendo, de perogrullo. Sin embargo, por obvio, muchas veces lo dejamos de pensar y en nuestras mismas praxis caemos en el reduccionismo, de ir a la partecita y no al todo. Como les decía, ¿no? Ya en la antigua Grecia, Roma, ¿no? Las cunas de la sociedad occidental se practicaban los cultivos, ¿no? De estas dimensiones, sobre todo la dimensión filosófica, la dimensión del pensar, que estaba reservado a ciertas élites, ¿no? No todo el mundo se podía dar el lujo de pensar, ¿no? Necesitabas tener la vida tranquila y sin problemas económicos, por ejemplo, para poder sentarte a pensar, no pasar horas pensando. Aristóteles, Platón y todos aquellos grandes filósofos griegos eran provenientes de la élite. Sin embargo, esto hoy día se ha ido expandiendo, ¿no? A otros círculos, no necesariamente élites cognitivas o élite económica. Y de esta misma manera, este cultivo, ¿no? de la mente
pasó al cultivo del cuerpo, ¿no? Ahí que, por ejemplo, los griegos cuidaran tanto del cultivo y el entrenamiento, del cuerpo, de la forma del cuerpo, con las formas rudimentarias de la época, claro está, pero es lo que de alguna manera permitió esta idea de bienestar, ¿no? Del todo. Por ejemplo, de ahí surgen, llevado a Roma sobre todo, mens sana in corpore sano, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, que nos habla de esta dimensionalidad llevada al todo. Es allá donde se apoya esta idea de bienestar, ¿no? Allá en el tiempo. Se ha ido extendiendo a otras esferas, saliendo de las típicas élites que nosotros explicábamos. Y aquí tenemos estas dimensiones, ¿no? Que las nuevas teorías del wellness nos llevan a pensar como constitutivas del ser humano: emocional, ambiental, financiera, intelectual, ocupacional, física, social y espiritual, ¿no? Las 8 dimensiones del bienestar. Nos vamos a ir una por una. Sin embargo, quisiera como expresar que muchas de ellas están envueltas o tomadas, o uno de sus paraguas, si se quiere, es la salud mental, en términos mentales o espirituales, ¿sí? Pero qué importante es tener esto presente como la dimensionalidad. Mm, Tal vez hoy en la sociedad contemporánea nosotros hemos experimentado este concepto desde otras veredas, ¿no? Muy acotadas, y relacionemos, por ejemplo, el wellness, el bienestar, no sé, a un día de spa, a una semana de vacaciones en una playa del Caribe, y no es que no lo sea, ¿cómo no estar bien en lugares como esos, ¿no? En un día de spa maravilloso, o en una playa, no sé, en Cancún, en Punta Cana, maravilloso, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta, y aquí es donde yo quisiera poner el acento en esta conversación, que la idea de bienestar incluye acciones de este tipo, las incluye, pero las supera con creces, ¿sí? Podemos estar en Playa del Carmen, podemos estar en Punta Cana, podemos estar en Cancún, tendidos, ¿ah? Sol, maravilloso, pero podemos aún ahí no estar bien. Y eso es lo importante tener en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta para no confundir el beneficio o el privilegio, si se quiere, de vivir acciones como esa con el bienestar, que engloba mucho más, que es más general, que toma a la persona desde la existencia. No vamos a pretender de que una dimensión se superponga a la otra, las que vimos anteriormente. Perdón. De hecho, yo creo firmemente que se interrelacionan, desde niveles profundos y superficiales también. Sin embargo, debemos reconocer, cuando hablamos de salud mental, que englobamos, como les decía, varias de estas dimensiones. Por eso es tan importante hablar de salud mental. Y cuando llevamos esto al ámbito empresarial y de las organizaciones, el panorama no es muy auspicioso, ¿ah? Y aquí vamos a dar algunos datitos. No, antes de eso. Como les decía, ahí está. Ya vamos a dar esos datos, ¿no? Pero no podemos olvidarnos desde lo laboral o lo organizacional, porque mm, muchas veces el ser humano ha sido reducido a lo largo de la historia del trabajo como, tal como decía al inicio, como una persona que solo es valorable o evaluable en función de su productividad, mm, y su eficiencia, su eficacia, y por lo tanto su componente más secreto, menos publicitado, que sería la salud mental, pasa a un lugar muy atrás en la fila. La salud mental, sin duda, ha sido el hermano pequeño, el olvidado como componente de la persona humana, incluso en su trabajo, en las dimensiones del trabajo. Ahora, si hablamos de bienestar, como les decía hoy, no podemos no apuntar al
a la dimensión mental, ¿no?, de la persona humana. Pues, que puede encontrar en ella el refugio, ¿no?, para poder llegar a su máximo, como decía la definición de bienestar, o también puede encontrar en ella la disminución a tal punto y el sufrimiento tal que incluso lo lleve a la muerte, en el caso de los suicidios, por ejemplo. Estamos en deuda, como les decía, con la salud mental de nuestra gente, de nuestros trabajadores y trabajadoras. Em, es importante que nuestros trabajadores y trabajadoras estén felices, ¿sí?, en un estado de bienestar porque son parte de la familia, ¿sí? Y por consecuencia son más productivos. Ahí hay una leve diferencia. Una cosa es preocuparnos de que mi trabajador, mi trabajadora esté bien para que sea más productivo, a que preocuparme de que mi trabajador o mi trabajadora esté bien porque es parte de mi familia, de la familia empresarial, y por lo tanto será más productivo, ¿sí? Como consecuencia será más productivo. Si no apuntamos a este bienestar subjetivo de la persona, todo lo demás se va a caer, ¿sí? Porque tendremos personas sanas, pero con cero sentido de pertenencia a la organización. Es importante tener algunos datos también. El estrés y los problemas de salud mental impactan a las organizaciones y tenemos estas consecuencias. Sí, baja productividad, altos niveles de ausentismo, aumentos de costos asociados a discapacidad y seguros de salud y también problemas de relaciones interpersonales al interior de las dinámicas laborales. Hacerse cargo de la salud mental a nivel organizacional, entonces, no solo nos va a crear ambientes sanos, ¿ah?, y que puedan llegar a proteger a los colaboradores, sino que también nos va a ayudar a impactar positivamente la productividad, en el desempeño y en los niveles de ausentismo, la intención de salida, las lesiones y la reputación de las organizaciones. Si yo les preguntara a ustedes acá, todos conocen una empresa donde a los trabajadores los tratan mal. Todos conocemos una empresa donde, el otro día hablaba con un colega de trabajo, ¿no? Decía, no, X empresa es una carnicería, donde muelen carne casi, ¿no? Donde están constantemente aprovechando, sacando lo mejor de las personas. Es una población activa joven, ¿no?, de 25, 26 años hasta los 40, o sea, su máximo potencial laboral. Sin embargo, salen de ahí estresadísimos, con unos niveles altísimos de incapacidad laboral producto de cuadros de salud mental. Acá un dato importante para aquellos que les interesa el dato duro de la economía, ¿no? $1 que se invierte en abordaje del tratamiento de salud mental obtiene un rendimiento de $4 en la mejora de salud y productividad, ¿sí? Es interesante también ponderarlo desde ahí. Todos sabemos que necesitamos datos duros para ponerle sustento a este tipo de acciones. Ahora bien, poner en ejecución estos planes de mejora de recursos humanos muchas veces nos han hecho creer, y aquí me quiero hacer responsable de esta afirmación, muchas veces nos han hecho creer que un conjunto de beneficios, un conjunto de beneficios bien administrados constituye bienestar para los colaboradores. De hecho, tenemos departamentos de bienestar, ¿no?, de compensación incluso. Pero no necesariamente es así. Puede ser que sea, que teniendo muchos beneficios o una colección de beneficios bien administrados, puede ser que tengamos mayor bienestar, pero no necesariamente se identifican ambas cosas, toda vez que evaluamos al ser humano como el ser dimensional que es y que traspasa el conjunto de cositas que podemos ir beneficiando. Preocuparnos entonces de los beneficios es importante, sin embargo, preocuparnos del bienestar como fenómeno es fundamental. Podemos no tener beneficios, pero no nos podemos dar el lujo de no tener bienestar en nuestra organización y en nuestra gente. Es importante considerar que para avanzar entonces a esta cultura de apoyo y bienestar, es esencial contar con información fiable, ¿no?, que nos permita conocer cómo está nuestra gente, cómo están nuestros colaboradores, nuestros trabajadores y trabajadoras. Y muchas veces esto lo medimos en encuestas de usabilidad de beneficios, para ver cuánto están usando el beneficio. Pero esa encuesta solo nos da el dato de cuánto están usando el beneficio, no necesariamente de cuán bien están nuestros trabajadores y trabajadoras.
Puede ser que estén usando mucho el beneficio de, no quiero acá, por favor, atacar a nadie ni nada, por favor. Creo que todos los beneficios son muy importantes. Sin embargo, podemos medir cuánta gente está usando el beneficio del gimnasio, el beneficio del talonario de descuentos, el beneficio de las gift cards. Sí, podemos medirlo, pero eso no nos da el resultado del bienestar de nuestra gente, necesariamente. A partir entonces de la experiencia clínica, me voy a apurar por el tiempo, en las organizaciones se deja entrever, ¿sí?, que el bienestar como constructo se aloja en estructuras altamente subjetivas de nuestra mente, ¿sí?, en forma de creencias. Como les decía recién, puedo estar tendido al sol en Cancún o en Punta Cana y aún así puedo estar mal. ¿Por qué? Porque el bienestar se aloja en estructuras de creencias. Y para entrar ahí se necesitan personas que sepan trabajar con las estructuras mentales de las personas. Medirlo hay que hacerlo de forma muy delicada. De la misma manera, correlacionarlo con beneficios laborales debe ser tomado con cautela para no transitar otra vez de esta creencia de que a más beneficios, mejor están nuestros colaboradores y colaboradoras. Ahí, muy bien. ¿Cómo? Y aquí viene la parte también importante de no de vender nuestros beneficios, sí, y tampoco nuestro bienestar, sin embargo mostrar lo que nosotros hacemos y por qué estamos preocupados efectivamente del bienestar de las personas. ¿Cómo podemos contribuir desde Saya Life? Si bien podemos constituirnos como un beneficio más, estamos preocupados de ese bienestar integral de las personas. Trabajamos la salud mental, trabajamos ese hermano olvidado, ese hermano pequeño, porque justamente a partir de la psicoterapia y del acompañamiento psicológico podemos trabajar, podemos intervenir individual y colectivamente en estas creencias de las personas de tal manera que podamos saber una realidad mucho más verdadera, mucho más real de las personas. Poder trabajar desde ahí. Hacer este trabajo lento que implica la psicoterapia en los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, creo que nos podemos constituir en ese beneficio que está faltando, ¿no? En este que puede englobar mucho más, que puede hacer que la persona justamente llegue a su máximo potencial, que es la definición total del wellness, ya en sus albores, en el inicio, en los orígenes. Somos una plataforma de psicoterapia, la más grande de Latinoamérica. Contamos con más de 5.000 psicólogos y psicólogas especializados en esto, en toda la región, y garantizamos un espacio terapéutico, efectivo y de calidad para todos y todas. Aquí están como los datos que nos avalan, ¿no? 7 años de experiencia en el mercado online, 150.000 consultas en nuestro portal al mes, más de 20 millones de vidas cubiertas y más de 400 convenios con empresas en todo Latam. Prestamos este servicio para que podamos entrar a este bienestar, poder hacer surgir el máximo potencial de las personas. Algunos datitos que nos ayudan, ¿no? Colaboradores que no usan Saya Life presentan más de 30% de licencias médicas en forma general y mental. El promedio de días perdidos por pacientes que no utilizaron Saya Life es del 15%. Los colaboradores que realizan sesiones tienen una siniestralidad per cápita, de hasta 60% más baja. Y otro estudio de esta misma empresa, ¿no? Esto haciendo la comparación Saya Life versus el plan de salud, demostró que las licencias por motivos mentales se reducen en un 80%. Qué importante es que no nos olvidemos de la salud mental como parte constitutiva de este bienestar que hemos estado hablando en el día de hoy. Eh, Nada más que decirles, solamente gracias por compartir, ¿no? Esta conversación. Vi que llegaron bastante preguntitas, o perdón, aquí algunas intervenciones en el chat. Si tienen alguna pregunta, yo les invito a hacerla llegar a través de mi correo electrónico, que lo tienen acá, manuel@sayalife.com. Pueden agregarnos también a nuestras redes sociales y a partir de ahí poder seguir conversando y reflexionando en torno al bienestar integral de las personas.
podemos tener colecciones de beneficios. Sin embargo, el bienestar es lo más importante, es lo que engloba todo. Como decía, me despido con una frasecita de un gran arquitecto español que a mí me encanta, Gaudí. Él hablaba lo siguiente, decía lo siguiente: para ser originales, muchas veces andamos buscando originalidad en los beneficios, para ser originales tenemos que hacerle caso a la palabra, ir al origen, ¿no? Volver al origen. Para ser originales tenemos que volver al origen. Volvamos al origen del bienestar, y el origen del bienestar es desarrollar el máximo potencial de las personas, es decir, la integralidad. Les invito a eso en sus empresas. Eh, Muchas gracias por la atención y por la participación. Muchas gracias, Manuel, y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los 60 stands especializados en gestión humana que presentamos para ustedes.